Hola historietos, hoy por la conmemoración de San Valentín, que ya sé que estamos en Latinoamérica y aquí no se debería celebrar y bla 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 bla, pero quiero hacer este video. Hoy te voy a contar historias de amor que te van a hacer pensar que nunca te quisieron realmente, porque de verdad es como tan desbordado lo que esas personas sintieron en su momento, que hacen que uno se cuestione si todavía existe el amor. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle un like a este video, que me ayudaría un montón. La primera historia de la cual vamos a hablar hoy es la de Abelardo y Eloísa, que de pronto la has escuchado por ahí. Ellos se conocieron en 1115 con muchísima diferencia de edad. Ella tenía 15 años y él ya tenía 35. Y sí, ya sé que es una red flag gigante el tema de la diferencia de edad, pero en esa época como que no se problematizaba tanto, desafortunadamente. Abelardo era un filósofo, un pensador muy importante en ese momento, y él impartía clases dentro como de las iglesias cristianas que habían en esa época, porque todavía no estaban tan desarrolladas las universidades. Haciendo eso, conoció a Eloísa. Eloísa era una hija ilegítima de un noble. Su mamá se la había entregado a su tío Fulberto, quien digamos que como que se concentró mucho en educarla súper bien, y como que en razón de eso terminó con Abelardo en clases privadas. En esas clases, en donde aprendieron un montón de cosas, se enamoraron y duraron así más o menos encuentados como 3 años. Pero Eloísa quedó embarazada, su tío Fulberto se enteró y obviamente que se puso histérico. Para protegerla, Abelardo la envió a Bretaña con una de sus hermanas para que tuviera un embarazo bastante tranquilo. Pero su tío Fulberto pensó que Abelardo la estaba abandonando, así que no tuvo más opción, según él, sino castrar a Abelardo. Castrarlo. De ahí en adelante todo se puso como muy caótico. Eloísa dejó al bebé y se devolvió a París con Abelardo, quien había ingresado a un monasterio, y entonces ella entró a ser monja. Durante esa época se enviaban cartas el uno al otro y se hacían visitas. Finalmente ambos tuvieron como conflictos en sus respectivos lugares de trabajo. Abelardo sobre todo porque él en esa época defendía mucho el tema de hasta dónde llegaba la fe y cuándo empezaba la razón, que para esa época pues era prácticamente una herejía. Entonces finalmente los dos hicieron una abadía en la cual las mujeres que estuvieran interesadas en estudiar podían hacerlo sin necesidad de volverse monja. Eloísa, a la muerte de Abelardo, lo enterró en el cementerio del Paráquito, en donde ella después fue enterrada también. Y en 1818 fueron trasladados a otro cementerio. O sea, imagínense el amor que le tenía Abelardo a Eloísa para que después de que lo castraran por ella, él siguiera ahí firme al pie del cañón. No sé. La siguiente historia es la de Marie y Pierre Curie. Ellos se conocieron en París cuando ella iba a empezar a hacer la licenciatura en física, y para ese momento él ya era un destacado físico. Marie siempre, digamos que tuvo como este acercamiento o este gusto por el tema de las ciencias exactas, las ciencias naturales, y afortunadamente tenía un padre que la apoyaba en eso. Sin embargo, en su país, en Polonia, en ese momento no era permitido que las mujeres estudiaran, entonces por eso terminó en París. Dicen que cuando Pierre la conoció, como que él era bastante machito en el tema de las mujeres científicas, porque consideraba que como que no tenían el suficiente intelecto para cumplir con lo que tenían que hacer. Pero conoció a Marie y le cayó la boca. El problema es que dentro de los planes de Marie estaba como terminar la licenciatura y devolverse a Polonia a ser profesora. Ella alcanzó a devolverse y Pierre le enviaba cartas convenciéndola de que se devolviera a París para investigar con él. Al final lo logró, juntos ganaron el Nobel de Física, pero 11 años después, desafortunadamente, Pierre falleció en un accidente porque un coche de caballos le pasó por encima. Y eso también me parece algo muy como representativo del amor verdadero, como esa capacidad que tienen algunas personas para hacernos cambiar de opinión. Y además para inspirarnos tanto hasta llegar a ganar un Nobel. La siguiente historia es bien latinoamericana. Juan Domingo y Eva Perón. Los dos se conocieron en una fiesta en Buenos Aires y se gustaron inmediatamente. Eva en ese momento era una actriz reconocidísima de Argentina y bastante preciosa, y Juan Domingo era un súper militar destacadísimo dentro de ese medio. Eva iba a esa fiesta con un coronel que era como su novio, pero vio a Juan Domingo y se enamoraron inmediatamente porque ambos compartían algo, y era como este sentido de sensibilidad por las desigualdades que había en ese momento en Argentina, y también por el odio a las clases privilegiadas que para ese momento controlaban muy buena parte del país. Ambos como que soñaban con una revolución social hecha por el pueblo y bla 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 bla. Pero ¿qué pasó? En ese momento Perón era vicepresidente de Argentina.
y una parte de la junta militar como que se alió para destituirlo de ese cargo. Él ya estaba más o menos como resignado en aras como de evitar mucho el conflicto, pero los sindicatos salieron a defender a Perón y se generaron movilizaciones masivas. Perón fue restituido en su cargo, después vinieron las elecciones, quedó presidente, él por supuesto se casó con Eva y los argentinos vivieron felices por siempre hasta cuando vino el golpe militar. Pero además Eva murió muy joven, murió a los 33 años de un cáncer. Entonces, tras de que todo el mundo la adoraba por lo que había hecho con Perón, pues como que esa muerte tan trágica y tan joven, ella hizo que se convirtiera en un mito nacional y ocasionó que la gente la quisiera muchísimo más. Entonces, muchachos, si su pareja no los lanza a la presidencia de la República de algún país latinoamericano, no los quiere tanto. La siguiente historia, de pronto cuando diga los nombres como que no les va a sonar tan conocido, pero el final ya como que van a unir cables. Es nada más y nada menos que la historia de Shah Jahan y Mumtaz Mahal. Ellos se conocieron en 1612 cuando Shah ya estaba en el trono de la India. Él llegó al trono gracias al apoyo de una facción de la corte que estaba encabezada por la esposa, o más bien por una de las esposas de su padre, llamada Nur Jahan, que tenía una sobrina. Pues la sobrina era Mumtaz Mahal. Ella no llevaba ese nombre, sino que hasta que se casó con Shah, empezó él a llamarla así. Mumtaz Mahal significa la elegida de la corte. Tiene mucho sentido. Dicen que a partir del momento de su matrimonio, ellos se volvieron supremamente inseparables. Mumtaz era la esposa favorita del rey y se quisieron tanto que tuvieron 14 hijos. El problema es que cuando iban a ser el hijo 14, Mumtaz falleció debido al parto. Y como en honor a su esposa favorita, el rey construyó el Taj Mahal. Allí fue enterrada Mumtaz, pero desafortunadamente uno de los hijos de ellos dos, después como que tuvo problemas ahí con el papá, lo destituyó del trono, se lo llevó a otro palacio desde el cual él podía ver todos los días el Taj Mahal. Y finalmente también fue enterrado allí. Pero qué tal la maravilla que le construyó este hombre a su esposa. No los han querido tanto, muchachos. La siguiente historia es la historia de Inés de Castro y Pedro I de Portugal. Esta historia tiene de todo. En el siglo XIV, mientras era príncipe, Pedro I conoció a Inés. Inés era la dama de compañía de su esposa oficial en ese momento, llamada Constanza de Villena. Pero Constanza falleció y entonces Inés hizo un fan de su relación un poquito y empezó a tener una relación con Pedro I. Tuvieron 4 hijos, pero desafortunadamente la corona, Alfonso IV, en ese momento no veía con buenos ojos esa relación. La veía de forma tan negativa que mandó a asesinarla. Pedro, por supuesto, se entera y entre otro montón de rollos que estaba teniendo la corona en ese momento, Pedro discute con su padre por el trono, finalmente gana y cuando es rey manda a asesinar a todas las personas que mataron a Inés. Ahora, hay varias versiones aquí. Unos dicen que Pedro desenterró después a Inés para convertirla en reina aún muerta. Se dice que él llevó su cuerpo hasta Alcobaza, donde fue enterrada como una reina. Pero también se dice que Pedro tomó el cadáver de Inés, lo sentó en el trono y obligó a todos a que le besaran la mano. El beso en la mano era una costumbre bastante típica en esa época cuando fallecía un rey. Pero la conclusión es que Pedro, después de la muerte de Inés, vengó su muerte y además hizo que todos la trataran como una reina, pues que en teoría nunca fue, o más bien nunca la dejaron ser. Así que si no pelean por ustedes tanto como Pedro peleó por Inés, no los quieren tanto. La siguiente historia es la de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Tupac fue uno de los últimos incas que le hicieron resistencia a los españoles en Cusco. A sus 20 años se casó con Micaela Bastidas, que era descendiente de indígenas y también de españoles que a su vez eran descendientes de africanos. Juntos hicieron la revolución indígena tal vez más importante de Latinoamérica en contra de los españoles. Pasaba que en esa época a los indígenas se les estaba obligando a pagar demasiados impuestos y demasiadas aduanas. Estamos en el siglo XVIII. Entonces, en defensa de ellos, Tupac fue a hablar con las autoridades, pero obviamente que se hicieron los de la vista gorda y entonces él declaró la rebelión. Este fue un conflicto muy largo que hay muchísimos estudios sobre eso y si les gustaría que hiciera un video contándoles qué fue lo que pasó, déjenmelo en los comentarios. Esta pareja no tuvo un final feliz, Micaela fue golpeada hasta la muerte y le cortaron la lengua. Tupac Amaru también fue asesinado, lo despedazaron muerto porque intentaron despedazarlo vivo y no pudieron. Pero ambos son un ejemplo de la dignidad un poco y de la resistencia indígena que había en ese momento. Así que si ustedes no los ayudan a hacer una revolución para cambiar el mundo y vivir en algo mejor, no los quieren tanto. Y nuestra última historia del día de hoy es la historia de la reina Victoria y Alberto.
Ellos eran primos hermanos de hecho. Se casaron en 1840 cuando Victoria ya era reina. Tuvieron, digamos que un matrimonio no del todo feliz, pero en términos generales bastante feliz. Pues para otras cosas que uno ve en la corona británica fue bastante feliz. Pero le llegó la muerte de Alberto y la reina Victoria duró desde ese momento, cuando tenía unos 40 y tantos, hasta cuando ella falleció, en luto. Victoria solo se vestía de negro, se retiró de la vida pública durante muchísimo tiempo, casi una década. Ordenó que todos los objetos de Alberto, tal cual como los había dejado y tal cual como él, digamos que en su rutina los manejaba, se quedaran así, exactamente igual. Y además, pues todavía no se sabe con exactitud de qué murió Alberto, pero la sospecha era una gripa tifoidea, que la adquirió cuando fue a visitar a su hijo mayor, porque el hijo mayor estaba metido como en muchos problemas con mujeres en ese momento. Entonces Alberto fue a regañarlo y cuando volvió falleció. Así que el resto del tiempo Victoria estuvo echándole la culpa a su hijo mayor de la muerte de Alberto. No lo podía ni ver, lo detestaba. En las cartas que ella escribía se nota, digamos, como lo difícil que había sido para ella el duelo, y ella era como muy creyente del tema de sentirlo cerca o de sentirlo vivo, así él estuviera como en otro plano astral. No sé, en honor a Alberto hay muchísimas cosas y lugares como honoríficos a él, como el Victorian Albert Museum de Arte y Diseño, el Royal Albert Hall, el Albert Memorial, y también algo que me pareció súper interesante es que en África existen los llamados Lago Victoria y Lago Alberto, que fueron nombrados así en honor a la pareja. Así que si su pareja no los recuerda todos los días después de que ustedes murieron, no los quieren tanto. Pero quién va a saber si ya no estamos aquí. Y eso fue todo por hoy, historietos. Espero que les haya gustado muchísimo el video y que hayan reflexionado sobre el amor. Hago muchas aclaraciones y es que hay que tener en cuenta, por favor, que estas historias de amor sucedieron en contextos muy diferentes a los que nosotros vivimos hoy en día. En un momento quiero como promover relaciones violentas, para nada, ese no es el objetivo, sino que al contrario ustedes reflexionen sobre las formas de construir relaciones no solo con sus parejas, sino como con todas las personas que los rodean. Hay que cuestionarse qué significa el amor y para eso puede ayudar la historia a vernos otras relaciones que han habido en el pasado. No olviden suscribirse al canal abajo en el botoncito que dice suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales. Espero que tengan una linda semana y nos vemos. Chao.